Bogotá, Distrito Capital. Allí tienes el mapa del Distrito Capital con los colores de su bandera, amarillo y rojo, y en el centro el escudo de la ciudad. Esta panorámica nos muestra a Bogotá y la cantidad de barrios que tiene, lo densamente poblada que está Bogotá. Esta imagen corresponde al Cerro de Monserrate, en donde la gente va no solamente en Semana Santa a rezarle al Señor de Monserrate, sino también a hacer ejercicios sábados, domingos, entre semana. Es muy concurrido. Tenemos el Parque El Salitre, un espacio muy natural, con muchas actividades para realizar allí y recrearse. Para subir a Monserrate, observa que tenemos el teleférico o el funicular. Bogotá ha hecho mucha inversión en infraestructura y en especial en los parques. Observa, esta es la imagen de la zona de juegos del nuevo Parque Tercer Milenio en la localidad de Santa Fe. Si has recorrido esta zona del centro, ¿recuerdas el Bronx? Bueno, por allí hicieron este hermoso parque, muy hermoso, grande y con mucha seguridad. La interrogación que ha aparecido todo el tiempo corresponde y está encima de las localidades de Bogotá. ¿Por qué? Bogotá está haciendo una tarea de racionamiento de agua debido a que los embalses están muy bajitos. Entonces me he preguntado, ¿y en qué localidad estará mi barrio? Porque pues yo sí sé que estoy en tal barrio, pero ¿en dónde es eso? Para saber cuándo me toca el turno del ahorro de agua, de colaborar para que todos podamos tener agua en estos momentos difíciles. Lo vamos a ver. Fuera de eso, otras cosas abordará Bogotá Distrito Capital, muchos temas que ustedes van a ver a continuación. El fondo musical corresponde a La Gata Golosa, un pasillo que sin letra se hizo famoso en la capital. Su compositor, el señor Fulgencio García, nació en Purificación, Tolima, en el año de 1880, y su familia se vino a la capital y aquí él realizó su carrera musical. Escribió en 1912 este pasillo que tituló Suacha, pero como se escuchaba mucho en un restaurante que era frecuentado por músicos y poetas y que tenía el nombre de ese restaurante en francés, se decía Jete Goula, en español es Alegría Gala. Su nombre es de origen francés y como la gente de nosotros no sabemos así como pronunciar bien en francés, terminó diciendo La Gata Golosa. Y así rebautizó el restaurante los que consumían allí. Así también lo hizo su autor, quitó el nombre de Suacha y le puso La Gata Golosa. Pero también vamos a oír el himno de Bogotá, que es del poeta boyacense Pedro Mejía Bendaño, y la música estuvo a cargo del maestro antioqueño Roberto Pineda Duque. En 1974 se encargó a la gente que quisiera participar, a los compositores, para que compusieran un himno que fuera muy, describiera Bogotá. Este fue escogido entre varias propuestas y ganó un suculento premio, 50,000 pesos. Escuchemos un poquito de este hermoso himno de Bogotá. Generalidades. Breve historia de la capital. Pero, ¿dónde se ubica Bogotá? ¿Cuáles son los límites de Bogotá? ¿Dónde quedan sus localidades? Bogotá en imágenes ayer y hoy. Y datos básicos de la historia de la capital en resumen. Bienvenidos. ¿Dónde se encuentra Bogotá, Distrito Capital? En el departamento de Cundinamarca. Ahí está el departamento y aquí está el Distrito Capital. ¿Cuáles son los límites? Al norte limita con Chía, al sur con Huila y Meta, al occidente limita con Cota, Fonza, Mosquera, Suacha, Pasca, Arbeláez, San Bernardo, Cabrera. Por el oriente con Sopó, La Calera, Chuachi, Ubaque, Chipaque, Une,
Gutiérrez, Meta. Esta forma de presentar el mapa es como aparece, como estaría ubicado en Cundinamarca. Bogotá se encuentra con respecto al país en la parte central. Localidades de Bogotá: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Observa, los números corresponden a cada una de las localidades. Por ejemplo, si yo digo la localidad 7 es Bosa, la localidad 11 Suba, la localidad número 1 Usaquén y la 20 Sumapaz. Veamos a Bogotá ayer y hoy, imágenes que tenemos de Bogotá. Aquí tenemos a Bogotá en 1948 y así quedó. Pues esas son las consecuencias del Bogotazo. Recuerda por historia que hacia 1948 mataron a un líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, y la ciudad quedó destruida. Aquí tenemos que llegar, este es un tranvía, este era el medio de transporte, acá hay un tranvía en 1947, y aquí llegaron los buses, este es en el Parque Los Periodistas. Esta es una panorámica de Bogotá hacia 1940. Acá tenemos el Capitolio Nacional, donde digamos, sesiona el Congreso, el Senado y la Cámara. Acá está una celebración del 20 de julio. Todos los soldados, la gente. Y acá está una panorámica actual de Bogotá hacia 2024. Datos básicos de Bogotá. ¿De dónde proviene el nombre de Bogotá? El término de Bogotá viene del chibcha Bacatá, que quiere decir Bogotá, y significa cercado, fuera de labranza, y quedaba en el territorio de Funza. Era llamado así porque era un sitio especial, un centro político indígena, pero también se le llamó Santa Fe cuando se fundó la ciudad. ¿Y cuándo fue fundada Bogotá? Fue fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada, quien le dio el nombre de Santa Fe. Y para el siglo XVII se empezó a decir Santa Fe de Bogotá. Pero hacia 1819 el Congreso de Angostura le dio a Santa Fe el nombre de Bogotá, la capital. Tiene una extensión de 1.776 kilómetros cuadrados, con una población de 11.508.000 habitantes. Está dividido en 20 localidades con más de 1.900 barrios. Echémosle un repaso a su historia. En la época indígena, los primeros pobladores fueron los muiscas, que pertenecen a la familia lingüística chibcha. A la llegada de los conquistadores se calcula que había 500.000 de indígenas de este grupo y ocupaban las tierras altas y las faldas templadas entre el macizo de Sumapaz en el suroeste y el Nevado del Cocuy en el noreste, en una extensión de 25.000 kilómetros cuadrados. Eso abarca el altiplanicie de Bogotá, parte actual del departamento de Boyacá, y una pequeña región de Santander. Veamos la época de la conquista. El conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada creó un asentamiento urbano donde pudieran vivir en forma ordenada, bajo un gobierno estable, los españoles que fueron colonizando el territorio. Hacia el oriente, al pie de los cerros, hallaron un poblado de indios llamado Teusaquillo, cerca de la residencia de recreo del Zipa, provisto de agua, leña, tierras para sembrar y resguardo de los vientos por los cerros de Monserrate y Guadalupe. Aunque no existe un acta de fundación de la ciudad, se ha aceptado como fecha de fundación el 6 de agosto de 1538. Según la tradición, aquel día el sacerdote Fray Domingo de las Casas ofreció la primera misa en una iglesia de paja, levantada cerca de la actual catedral o del actual
Parque de Santander. Continuamos con los datos básicos y vamos a la colonia. Para resaltar de esta etapa en la historia de Bogotá, en ella se organizó la expedición botánica, la comisión encargada desde España para realizar un inventario de tipo científico de la naturaleza en América. La conformaron José Celestino Muti, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Sea. Inicialmente se tomó como centro de operaciones a Mariquita en el Tolima, pero luego fue trasladada a Bogotá hacia 1791 y duró esta comisión hasta 1816. Ahí tenemos imágenes de lo que hacía el sabio José Celestino Muti. Se observa cómo dibujaban tal cual como lo que encontraban en la naturaleza. Era una precisión muy hermosa, muy exacta. Y acá está el librito en donde publicó todo lo que encontraron de inventario para aquella época. Pasemos a la época de la independencia. El proceso de independencia presenta antecedentes que culminaron con el grito de independencia. Entonces, por ejemplo, el primer levantamiento en contra de España lo protagonizaron los comuneros que pedían la derogación del impuesto al tabaco, y su líder José Antonio Galán fue descuartizado por el gobierno realista en 1781. Ahí está José Antonio Galán. Tenemos en 1794, Antonio Nariño, líder y precursor de la independencia, traduce y publica al español los derechos del hombre y del ciudadano que se habían promulgado en Francia. Hacia 1810 se da un choque casi que excusa entre los criollos y los españoles por el préstamo de un florero. Sin embargo, la situación de la lucha por el poder y representación de los criollos en algunos puestos del gobierno no eran atendidos por los españoles y desencadenó el levantamiento y la revolución del 20 de julio de 1810. Ahí está don Antonio Nariño traduciendo los derechos del hombre. Continuamos con la época de la República, siglo XIX. ¿Qué tiene que ver, los hechos que vamos a ver en el siglo XIX con Bogotá? Que desde allí se daban esas directrices. Observemos. Por ejemplo, la patria boba. Con la independencia de 1810, los criollos que se tomaron el poder no lograron ponerse de acuerdo en qué forma gobernar. Unos querían continuar el estilo realista y otros empezar una autonomía, sin influencia de los españoles. Aparecen entonces centralistas, seguidores de los realistas, y los federalistas que querían ser independientes con sus ejércitos, en fin. Estas disputas duraron hasta 1815. Viene la Reconquista. Los españoles no estaban dispuestos a perder los territorios y menos la Nueva Granada donde estaba Bogotá, así que iniciaron la famosa Reconquista, que va a durar hasta 1819, cuando en la batalla de Boyacá y el pantano de Vargas se sella definitivamente la independencia de Colombia. El bando patriota estaba encabezado por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pero por el bando realista estaba José María Barreiro. Con la aparición en escena de Simón Bolívar aparece la Gran Colombia, pero no fue suficiente la culminación de la independencia con la expulsión de los españoles y el control del gobierno en manos de los criollos. Simón Bolívar, como líder, intentó unir a los países, 5 países que sufrieron el dominio español, a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Y sin embargo, las diferencias regionales, las diferencias políticas, la centralización desde Bogotá, todo se decidía desde Bogotá, eso lo pretendía Bolívar, no hizo posible el proyecto bolivariano y terminó esa Gran Colombia desintegrándose, cada uno por su parte, cada uno por su lado. Y para completar, finalizando el siglo, hacia 1899 se presenta la Guerra de los 1000 días, una guerra que va a llevar a niños y una guerra fratricida que va a desencadenar posteriormente en el siglo XX con acontecimientos mayores. Acá tenemos imágenes de Santander y de Simón Bolívar. Allá se ve el puente de Boyacá y acá la revolución, allá la lucha de 1819 en el puente de Boyacá. Tenemos la desintegración de la Gran Colombia. Ese proyecto bolivariano se desintegró. Aquí tenemos una chocita, pero debajo de esa chocita hay un montón de calaveras de todas las personas que murieron en esa guerra de los 1000 días, en donde incluso se reclutaron niños para pelear la guerra. Vamos con el siglo XX.
Muchos acontecimientos han ocurrido en este siglo XX e inicios del XXI. Y empezando lo que te digo de la guerra de los 1000 días, que va a dejar mayores consecuencias, encontramos que el siglo se inicia con la separación de Panamá. Observa. En las guerras internas que estábamos en esa guerra de los 1000 días, pues Panamá decidió separarse porque no había como mucha atención hacia esa zona. Luego tenemos otros hechos importantes. Bogotá se ve afectada por los conflictos políticos entre los liberales y los conservadores, que genera el Bogotazo hacia 1948, en la cual muere el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Se creía que iba a ser un candidato liberal que iba a obtener la presidencia, pero lo asesinaron. En 1954 se anexan a Bogotá Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Sumapaz. Esto fue idea del general Gustavo Rojas Pinilla, quien pensaba que en un futuro de pronto Bogotá iba a crecer y no tendría espacio, entonces anexa estos municipios. Y sí, efectivamente, ya vamos para detrás de los cerros. El M-19, otro acontecimiento de este siglo XX, en Bogotá, el M-19 se toma la Embajada de República Dominicana en 1980. Otro hecho, es asaltado el Cantón Norte y se roban gran cantidad de armas hacia 1978. Este acto se le atribuyó al M-19 y se cree que se dieron más de 5.000 armas. Veamos otro acontecimiento terrible. Es tomado el Palacio de Justicia por el M-19 en 1985. Se incendió, los tanques entraron, esto fue durante el gobierno de Belisario Betancur. Murió muchos magistrados, gente que no tenía nada que ver en este enfrentamiento. Otro hecho en Bogotá. Ocurrió el atentado terrorista al edificio del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, hacia 1989. Se cree que fue realizado por el cartel de Medellín. Estábamos en la época de los carteles de la droga en su mayor auge y su mayor dominio. Otro ataque terrorista fue al Club del Nogal en el 2003. Un ataque que fue realizado, se cree, por la FARC y el EPL. Tenemos otro más reciente. El atentado terrorista a la Escuela General Santander en el 2019. Es un hecho atribuido al ELN, una gran cantidad de muchachos, de jóvenes que iban a iniciar sus estudios en la escuela de policía. Pero en medio de tantas cosas que se han dado en este siglo, que se dieron en el siglo XX, encontramos que se organiza el transporte urbano y aparece el sistema Transmilenio en el 2000. Ese año fue gratis el transporte. Y observa en la imagen, habían troleibuses, buses, busetas en un caos terrible. Y se organizó este sistema de transporte por su carril expreso. Otra cosa que ocurrió ya finalizando este siglo XX es que se construyen ciclorrutas hacia 1998 y el 2000 en la alcaldía de Enrique Peñalosa para, digamos, hay personas que no pueden pagar el sistema de transporte o esos trancones tan terribles hacen que otros cojan su caballito de acero y empiecen a pedalear para ver si llegan a sus trabajos. También se establece el pico y placa, una novedad hacia 1998 con el fin de reducir la huella de carbono, o sea, tanto humo que sacan esos carros y buses y bueno, en fin, que son a veces algunos muy viejos y la ciudad toda nubes de contaminación. Esta pico y placa fue durante el gobierno de la alcaldía de Antanas Mocos. Hacia el 2021, ya empezando el siglo XXI, se da inicio a las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Allí tenemos una maqueta, se supone que así va a quedar. Y sí, ya se está realizando el trabajo. Una firma china fue la que ganó, digamos, la licitación para empezar el trabajo y ya se está dando este avance. Líderes de la independencia y presidentes nacidos en Bogotá. Tenemos el listado de los presidentes y líderes de la independencia que nacieron en Bogotá y les dejo ahí la ficha de en qué año fueron presidentes o si fueron encargados o fueron vicepresidentes. Pero ellos son José Miguel Pelo, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Nariño, General Domingo Caicedo Santamaría, General Pedro Alcántara Herrán y Saldúa, Ignacio Gutiérrez Vergara, General Eustogio Salgar, Francisco Javier Saldúa y Racines,
Miguel Antonio Caro Tobar, José Manuel Marroquín Ricaurte, José Vicente Concha, General Pedro Nelo Espina Vázquez, Eduardo Santos Montejo, Alberto Lleras Camargo, Laureano Gómez Castro, Roberto Urdaneta Arbeláez, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Miquelsen, Indalieso Llévano Aguirre, Julio César Turbay Ayala, Ernesto Samper Pisano, Andrés Pastrana Arango, Juan Manuel Santos Calderón y Iván Duque Márquez. Puedes apreciar ahí la época de cada una de las etapas de su presidencia o vicepresidencia y si estuvieron los 4 años o más años, porque hay algunos que solamente estuvieron un añito y otros que fueron designados. Escritores nacidos en Bogotá: José Manuel Marroquín, José María Vergara y Vergara, Soledad Acosta Samper, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Rafael María Carrasquilla, José María Vargas Vila, José Asunción Silva, Rafael Pombo, Germán Arciniegas, Eduardo Salamea Borda, Eduardo Caballero Calderón, Arturo Abella, Álvaro Mutis, Daniel Samper Pisano, María Mercedes Carranza, Laura Restrepo, Gonzalo Mayarino, Mario Mendoza, Ginette Bedoya. Son algunos de los escritores que han nacido en Bogotá. Deportistas bogotanos: ciclistas, Egan Bernal, Esteban Chávez. En tenis tenemos a Mariana Duque. Squash, Miguel Ángel Rodríguez. Nadador, Omar Pinzón. Futbolistas: Alfonso Cañón, Abel Aguilar, Lady Andrade, Fabián Vargas. Atletismo: Víctor Mora. Automovilistas: Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón. Las fechas corresponden al día de su nacimiento. Actores y directores nacidos en Bogotá. Tenemos a Jorge Enrique Abello, Juan Pablo Raba, Carlos Benjumea, Patricia Hércole, Kepa Anchostegui, Gustavo Angarita, Julián Arango, Diego Narváez Rincón, Fabio Camelo, Marcela Carvajal, Carlos de la Fuente, Lucero Galindo, Erika Krum, John Leguizamón, Selmira Luzardo, Camilo Sáenz, Consuelo Luzardo, Alejandro Martínez, Ana María Orozco, Edgardo Román, Bernardo Romero Pereira, Pepe Sánchez, Manuel José Chávez, entre otros. Cantantes nacidos en Bogotá: Andrea Echeverry, Juan Pablo Vega, Mauricio Vélez, Valeriano Lanchas, que es un artista de ópera y lírica, Verónica Orozco, Fonseca, Ilona, Alejandro Martínez, Andrés Cepeda. Tenemos aquí la webgrafía, de donde se tomó toda la información. La puedes consultar, todas las localidades. Esta ha sido toda la webgrafía. Antes terminamos con una panorámica de Bogotá, Distrito Capital. Espero que sea de utilidad y nos vemos en la próxima.